Bienvenidas al programa especial Escogida y Amada, un programa especialmente para ti. Como mujeres tenemos necesidades especiales, tenemos dones especiales, pero también tenemos el amor especial de Dios. Él en su palabra nos dice que somos amadas, que somos escogidas con un propósito. Y cuando leemos las historias en la Biblia y vemos nuestra vida, vemos que la vida de la mujer es una vida ardua en muchas ocasiones. En la Biblia, en esos tiempos, la mujer cuidaba la huerta, ayudaba a su esposo en el campo, cocinaba el día entero y era también responsable de la educación de los hijos. Hoy en día no hay mucha diferencia. Tenemos otras comodidades, pero también otras responsabilidades. Pero nuestra esencia sigue siendo la misma. Ese amor sacrificial como la de la viuda de Sarepta, que cuando ya no tenía más nada pensó, lo único y lo último que me queda lo voy a preparar para dar de comer a mi hijo. Como la mujer samaritana, que no solamente tenía que ir a buscar agua al pozo, sino que también había tenido una vida que mostraba una necesidad de ser aceptada, de ser amada. Eva, su susceptibilidad, su aparente inocencia o incredulidad, parte de nuestra vida, indica que nosotras tenemos un sentido muy especial. Sin embargo, vivimos con la misma carga. Yo sé que en este momento algunas de ustedes estarán viendo el programa o escuchando el programa mientras hacen otras cosas, mientras están preparando desayuno, mientras están poniendo la ropa en la lavadora, mientras están haciendo varias cosas, porque de alguna manera nos sentimos que debemos estar siempre ocupadas. O es tanto lo que tenemos que hacer que no nos alcanza el tiempo y nos sentimos que no debemos tomar tiempo para sentarnos. Pero el Señor nos dice, tomen tiempo para sentarse a mis pies y oír mis palabras. Y hoy las invito a sentarse, a escuchar lo que Dios tiene para cada una de nosotras. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos por habernos traído hasta aquí, por habernos prodigado de tus bendiciones, de tu cuidado y de tu amor. Ponemos nuestra vida y nuestro corazón en tus manos para que tú nos guíes y nos uses conforme a tu voluntad. En tu nombre. Amén. Sigamos disfrutando del programa. Mujer, Dios te ha dado talentos para que puedas servir, para que puedas amar. Te da el Espíritu Santo, que sus frutos desea poner en tu corazón. Mujer, Dios te ha dado talentos para que puedas servir, para que puedas amar. Te da el Espíritu Santo, que sus frutos desea poner en tu corazón.
¿Qué tal, amiga? Estamos iniciando la reflexión amada y escogida por Dios. Y la palabra de Dios en Jeremías 31:3 dice el Señor: con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. En este texto bíblico, amiga, el Señor nos da dos lecciones. La primera, Él expresa su amor en palabras, pero también da evidencias cada día de ese amor eterno. Así es, Gloria. Y es que cuando hablamos del amor, realmente podemos decir muchos conceptos del amor. De hecho, en la Biblia se nos dicen muchas cosas sobre el amor. Por ejemplo, que el amor es sufrido, que el amor todo lo soporta. Pero cuando la Biblia habla de esto, no se refiere enfáticamente a que nosotros debemos tolerar alguna situación que nos dañe o alguna situación que realmente nos haga sentir mal. Por el contrario, cuando hablamos del amor de Dios, estamos mencionando que en esta vida tenemos diferentes crisis que enfrentar, Gloria. Hay momentos difíciles donde nos caemos, hay situaciones caóticas que debemos nosotros tener a veces en nuestra vida para crecer, pero es ahí donde entra el amor de Dios. Y este amor de Dios tan único, tan especial, es aquel que en estos momentos nos salvaguarda, nos apoya, nos ayuda y permite entonces que tengamos un auxilio, un apoyo, y esto se convierte en una transformación en nuestra vida, Gloria. Sí, así es. Hay una escritora cristiana que dice que el amor de una madre es el leve reflejo del amor de Dios hacia sus hijos. Y es así, cuando tú ves a una mamá, es capaz de sacrificarlo todo, sin importar si sus hijos se equivocan, si cometen un error o si son malcriados. Así, de la misma manera, el Señor es con nosotros. Su amor permanece para siempre, sin importar los errores y los pecados que cometamos. Y es ahí donde debemos recordarte a ti, querida amiga. Las mujeres muchas veces tenemos miedos a mostrar quiénes somos, Gloria. Sí. ¿Y por qué están esos miedos? Bueno, hay diferentes cosas por las cuales están, pero las mujeres a veces tenemos miedo de mostrarnos quiénes somos por miedo a ser juzgadas, porque nos podemos caer, nos podemos equivocar, y ahí está la crítica, ahí está el daño, ahí están nuestras emociones rotas, pero es ahí también donde debemos recordar que a Dios no le importa esto. A Dios lo que le interesa es restaurarte. El amor de Dios te transforma, el amor de Dios te hace diferente. Tu vida cambia cuando te encuentras con el Señor. Tu vida es totalmente otra cuando el amor de Dios está en tu vida y tú permites que Él entre en ella. Es por eso que el apóstol Pablo dice: estoy convencido que ni lo alto ni lo bajo, que ni lo presente ni lo futuro, que ni la muerte ni la vida, ninguna otra cosa podrá separarnos del amor eterno que Dios tiene hacia sus hijos y hacia ti también. Así es, Gloria. Como bien lo mencionaste, y en este capítulo de Jeremías, en el capítulo 31 que hemos estado mencionando, se dan diversos destellos de lo que es el amor de Dios. Y de ahí nosotros debemos tener la seguridad y la confianza de que ese amor está con nosotros. Por ejemplo, se nos dice que el amor de Dios es eterno. Sí. Cuando pensamos en la eternidad nos podemos perder, pero no así en el amor de Dios. El amor de Dios es eterno, está para nosotros incondicionalmente. También se nos dice que el amor de Dios nos cambia el llanto en gozo. Sí. Y eso es maravilloso. Imagínate tú, querida amiga, que tu llanto se convierta en alegría, que tu tristeza se convierta en confianza, que tu actitud cambie porque te has encontrado con el amor de Dios y este te ha transformado. Por eso recuerda, amiga, que eres amada y también eres escogida por Dios. Hasta la próxima. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos
los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús, entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. A Jesús, entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Y la tristeza en gozo cambiará. Y la tristeza en gozo cambiará. ¡Qué diferencia cuando Jesús llegaba a casa! Desde que lo conocimos, todo cambió. Había armonía entre nosotros. Ahora miraba a las personas que me habían hecho daño no con odio o rencor, sino con perdón. O al menos eso pensé. Me sentía libre. Era verdad lo que Jesús decía. Amar a los que nos ofenden nos libra el alma, el espíritu y las emociones. Un día, Lázaro enfermó. No tenía fuerzas ni para levantarse de la cama. Pero no teníamos nada que temer. Nuestra primera opción fue llamar a Jesús. El Jesús que sanó a paralíticos. Él mismo que caminó sobre las aguas. Y claro que no había nada que temer. Estábamos seguras que Él vendría, colocaría sus manos sobre mi hermano y la enfermedad desaparecería. Enviamos el mensaje temprano. De un momento a otro, Jesús aparecería. Se hizo tarde y anocheció, mas Jesús no apareció. Viendo a mi hermano cada vez peor, buscamos al médico del pueblo, pero no pudo hacer mucho. Jesús vendrá. Nos ama demasiado y no permitirá que suframos, repetía en mi mente. Lázaro ardía en fiebre. Su respiración estaba entrecortada. No te preocupes, hermano, Jesús vendrá pronto. Traje este fomento, te lo voy a poner en la cabeza. Te va a ayudar mientras Jesús llega. Su cuerpo empezó a temblar. Me puse a gritar desesperada. Jesús ya debería estar aquí.
Ven, por favor, Señor. Mi hermano te necesita. Marta hacía todo lo que podía para ayudarlo. De pronto, su cuerpo dejó de moverse. Toqué sus manos y estaban frías. Lázaro, hermano, despierta. No, Dios mío, otra vez no. Señor, ayúdanos. ¿Qué vamos a hacer 2 mujeres solas? Fueron días llenos de tristeza. Jesús no apareció cuando más lo necesitábamos. Mi mente no podía entender que hubiera algo más importante para él que venir a salvar la vida de mi hermano, al que decía amar tanto. Ahora, aunque viniera, era demasiado tarde. Llevarlo a sepultar fue tan doloroso. Y después regresar a casa solas. Nos abrazamos y lloramos. Lloramos mucho, porque cada rincón de la casa nos recordaba a Lázaro. ¿Cómo podríamos vivir ahora sin nuestro amado hermano? El 4º día de su muerte, la casa estaba llena de personas. Y de pronto, alguien dijo: ¡ahí viene Jesús! Pero yo pensé, ya qué importa. Y me quedé ahí sentada. Marta se levantó enseguida y fue hacia donde estaba él. Maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Tu hermano vivirá. Sí, yo sé que vivirá en el día postrero. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? No pude quedarme más tiempo sentada y llorando. Fui hasta donde estaba Jesús y en tono de reproche le dije: Señor, si tú hubieras estado aquí. Llévenme a la tumba. Pero Señor, ya es demasiado tarde. Pero insistió. Llegamos a la tumba y él empezó a llorar. De pronto dijo: Muevan la piedra. Señor, hace 4 días su cuerpo ya está. Muevan la piedra. Varios hombres se acercaron a la tumba y empezaron a mover la pesada piedra que cubría la entrada. No quería ver el cuerpo de mi hermano. No quería que nadie sintiera el olor de su descomposición. Ya su muerte era demasiado dolorosa. Escuché claramente la voz de Jesús que dijo: Lázaro, ven fuera. Entonces se escuchó un gran estruendo y alguien gritó: ¡Se mueve! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Desátenlo. Marta y yo corrimos hacia donde estaba Lázaro. Hermano, hermano, ¡estás vivo! Jesús te levantó de los muertos. Rápido quitamos las vendas de su cuerpo y lo vestimos. Allí estábamos los 3, otra vez juntos, abrazándonos y llorando. Sí, llorando, pero ahora de alegría. Miramos a Jesús y fuimos hasta donde él estaba. No teníamos con qué pagarle, así que caímos de rodillas a sus pies agradeciéndole. Él nos levantó, nos abrazó y nos dijo: Ya nada tenemos que hacer en este lugar. Regresemos a casa. Muchas personas en la historia de su vida traen cargando sentimientos de culpa y de vergüenza. Son 2 sentimientos destructivos del desarrollo de la personalidad. Hoy hablaremos de la culpa y dónde está el remedio para deshacernos de ella, y también vamos a ver de dónde nació este sentimiento, cuándo se generó en el ser humano este sentimiento de culpa y de vergüenza. Cuando entró el pecado,
fuimos despojados de todos nuestros derechos que habíamos recibido por creación. Fuimos despojados del sentido de pertenencia, del sentido de seguridad, del sentido de confianza, y fuimos despojados también de esa necesidad de sentirnos amados. Entonces, las consecuencias a eso fue que el hombre empezara a vivir una existencia rodeado de miedo, soledad, ansiedad, culpabilidad y también vergüenza. Algunos le llaman culpa, otros le llaman sentido de culpa, otros le llaman complejo de culpa, pero en realidad, sea como sea, estamos hablando del mismo sentimiento. Casi la mayoría de nosotros, casi la mayoría, y me atrevo a decir todos, venimos cargando el peso de alguna culpa, de algún acontecimiento que ha pasado en nuestra vida y nos ha generado este sentido de culpabilidad. Porque en la Biblia leemos, por cuanto todos pecaron y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Sentimiento de culpa. Cuando traemos cargando ese sentimiento de culpa que se reconoce en nosotros cuando frecuentemente nos preguntamos ¿por qué lo hice? No debería haberlo hecho, hubiera pensado mejor. ¿Cómo diré? Ese diálogo interno nos genera sentimiento de baja autoestima, desarrollamos odio por nosotros mismos y también la culpa la disfrazamos en violencia hacia las demás personas. La violencia es la proyección a otros del odio que sentimos a nosotros mismos. La violencia es la progresión del desprecio que sentimos a nosotros mismos. La violencia es la proyección al otro de la culpabilidad que nosotros venimos cargando en nuestra vida. Cuando nos sentimos culpables por algo, nos privamos de la felicidad. La culpa es como un golpeteo constante que nos dice, hiciste mal, hiciste mal, hiciste mal, no lo hubieras hecho. Y ese golpeteo cala en nuestro sentido de valía personal, en nuestra autoestima, y llegamos a despreciarnos y a odiarnos a nosotras mismas. El sentido de culpa o la culpa nos hace vivir en una desesperanza. Y frecuentemente decimos, ya no hay remedio, ya lo hice, ya no lo puedo arreglar, ya no lo puedo componer. Los errores del pasado ensombrecen nuestro presente. No podemos disfrutar de lo que tenemos y tampoco nos proyectamos hacia un futuro. Estamos como varados, estamos como estancados. La culpa nos encadena, nos sentimos inseguros, perdemos el entusiasmo y a veces perdemos hasta la fe en Dios y en nosotros mismos. Cuando la culpa forma parte de nuestra vida y no la podemos soltar, pueden surgir trastornos en nuestra personalidad emocional y espiritual. Algunos trastornos leves pueden ser que adquirimos mecanismos de defensa para ocultar esa culpa y nos volvemos rígidos, intolerantes, desconfiados, criticones, siempre vemos mal a los demás, desconfiados, cuídate de todos, intolerante, ¿por qué será así? ¿Por qué no cambia? Rígido para juzgar los errores de los demás. Y también se pueden desarrollar patologías graves, como son la neurosis, la paranoia y la esquizofrenia. ¿Cuál es la solución frente a esto?
¿Cómo deshacernos de la culpa? El primer culpable fue Adán y Eva. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si no hubiéramos comido del fruto, si yo no le hubiera hecho caso a mi mujer, dice Adán, si yo no le hubiera hecho caso a la serpiente, dice Eva, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y de ahí en adelante, todas las generaciones hemos ido cargando con la culpa del pecado. La psicología propone algunas soluciones, como por ejemplo la racionalización. Y buscamos justificar y decir yo no tuve la culpa, y decir el otro tuvo la culpa, no pude hacer otra cosa. Y en la psicología al pecado se le llama error humano. Entonces nos justificamos diciendo, pues las circunstancias me llevaron a cometer ese error. Hay un sentimiento de carencia que tiene el ser humano por no ser perfecto. Entonces, en la terapia, el terapeuta intenta racionalizar con el paciente y justificar su error. Y posiblemente sea un paliativo, y posiblemente eso sirva momentáneamente, pero en el trasfondo de la vida, pues todavía a veces venimos cargando con aquella sensación de culpabilidad. Los resultados. Cristo. Cristo es la solución para la culpa. Cuando ponemos esto en las manos de Cristo, podemos librarnos de la culpa definitivamente. La culpa no es solamente un trabajo terapéutico, tiene que ser una transformación real en nuestra vida, y esa transformación solamente la puede realizar Cristo en nosotros. Puede ser que en la sesión terapéutica podamos mandar estos sentimientos de culpa al subconsciente, pero no los eliminamos. Pero Cristo nos promete hacernos nueva criatura. Es curioso, los seres humanos buscamos tantos paliativos para superar esta carga emocional como es la culpa y la vergüenza, que genera miedo, inseguridad, nos da tristeza constante, ansiedad, carencia de fe, soledad y terror. Y bueno, es curioso como el ser humano mira para abajo en vez de mirar hacia arriba. Y encontré por allí algo curioso. Dice, si tienes miedo, entonces toma tecito de Aspen. Si tienes inseguridad, entonces hazte un tecito de cerato. Es una hierbita que te va a ayudar a sentirte seguro. Si tienes ansiedad, entonces toma otra hierbita, mimules. Si estás triste, hazte un tecito de mostaza. Si careces de fe, entonces hazte un tecito de gorce. Si tienes soledad, entonces busca hierbitas de Heder y tómate uno. Y si tienes miedo, entonces busca la rosa roja y toma tecito. Esos son los paliativos. Esos son los remedios que el mundo ofrece para estas situaciones. Pero nosotras, ¿qué podemos hacer con esta culpa? El Señor nos dice en su palabra, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su propio camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. ¡Qué maravilla! Todos nos descarriamos como ovejas. Todos. Sin embargo, Dios cargó en nosotros todo nuestro pecado. Porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿cómo hacer para trabajar con esta culpa
y con esta vergüenza. ¿Cómo hacer? Primero que nada, paso número 1, no buscar justificativos. Reconócelo. Tú lo hiciste en algún momento. A lo mejor fue equivocado, no fue lo mejor, pero a lo mejor las circunstancias te llevaron al rincón y optaste por hacer eso. Eso, que pueden ser muchas cosas. Abuso a ti misma, abuso al otro, maltrato a ti, maltrato al otro, discriminación. Pueden ser muchas cosas. Lo primer paso es reconoce. Segundo paso, confiesa delante de Dios. No intentes justificar, confiesa. Confiesa al Señor tu pecado. La psicología llama al pecado errores humanos. Nosotros le llamamos pecado. Y para deshacernos del pecado no hay nada mejor que la confesión. Paso número 3, pedir perdón. ¿Pedir perdón a quién? Pedir perdón en primer lugar a Dios por las ofensas. En segundo lugar, pedir perdón a la persona a la cual hemos ofendido. Y en tercer lugar, regálate perdón a ti mismo. En cierta ocasión una mujer me dijo, Dios no me puede perdonar por lo que hice, porque lo que hice fue atroz. Dios no me puede perdonar porque en el tercer mes de mi embarazo decidí abortar a mi bebé. Eso no tiene perdón. Aún eso tiene perdón. Si has sido víctima, si te han victimizado, hay perdón. Acepta el perdón de Dios. Perdónate a ti mismo. ¿Por qué aceptar el perdón de Dios? Porque Él es el dueño de la pureza y puede hacerte una nueva criatura. Cuando nosotros ponemos nuestra culpa en Cristo, empezamos a tener salud. Salud total, salud integral. Y como Él lo prometió, vida en abundancia. ¿Por qué cargamos voluntariamente todas aquellas cosas del pasado? Del pasado, aún en las primeras etapas de nuestra vida. Cualquier estímulo del presente detona alguna situación de tu pasado que te hace sentir insegura, desconfiada, con miedo, dependiente. Solo Cristo tiene el poder para tomarte a ti como una vasija rota y con sus manos amorosas, a través de la prueba, transformarte y modelarte. ¿Qué nos ofrece Cristo? Cristo nos ofrece salvación. Salvación absoluta. Salvación. Él renueva su promesa de salvación todos los días. ¿Qué más nos ofrece Cristo? Nos da seguridad. Seguridad de que somos hijas de Dios. Me gusta insistir en este tema, de que nos concienticemos todos los días, que tomemos conciencia todos los días, de que pase lo que pase, somos hijas de Dios. Ten esa seguridad. Nos da confianza para vivir el presente, para aprovechar las oportunidades, para erguirnos frente a la adversidad y salir victoriosas. Nos da confianza para proyectarnos al futuro y mirar lo que viene con la seguridad de que Dios va a estar allí. Confianza en Dios, confianza en nosotras mismas
y confianza en los demás. No podemos vivir arrinconadas, desconfiando de los demás. En el mundo hay gente buena, gente que nos ama. Aprovechemos. Confianza para sacar tus recursos personales, sin importar que en el pasado hayas cometido errores. Cuando entregamos nuestra culpa a Cristo, aprendemos a tener dependencia con Él. Aprendemos a disfrutar de su compañía, porque sabemos que ni lo alto ni lo bajo puede separarnos del amor de Dios. Y por último, el Señor nos ofrece dedicación. ¿Dedicación para qué? Él estira sus manos y dice, deposita tu vida en mis manos. Deposítala como esté, rota, quebrada, traumada, con miedos, con inseguridad, con lo que sea. Ponla en mis manos. Yo voy a hacer de ti una nueva criatura. Y entonces será realidad en nuestra vida aquel texto que dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces se produce un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es una invención humana, queridas hermanas. El nuevo nacimiento no se consigue en el sillón del terapeuta. El nuevo nacimiento no se consigue con filosofías humanas. El nuevo nacimiento no se consigue con meditación, se consigue con reflexión. El nuevo nacimiento es divino y Dios te lo ofrece a ti bajo cualquier circunstancia. El nuevo nacimiento es trabajo exclusivo de Dios y lo efectuará en todo aquel que lo desee y lo pida. Ahora yo te pregunto, ¿estás cargando culpa? ¿Y esa culpa te genera vergüenza? Frente a algunas personas tienes que bajar la cabeza. Cuando vienen a ti algunos recuerdos, ¿te sumes en la tristeza y en la angustia? Si esa es tu condición, deja de vivir así. Dios te ofrece hoy un nuevo nacimiento, pero solamente hay una condición para que ese nacimiento sea real en ti, y esa condición es que tú desees ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, las hierbitas, la reflexología, la meditación trascendental, las filosofías humanas, el sillón del terapeuta, todos esos son paliativos para el pecado. Pero el verdadero remedio está en Cristo Jesús y Él te lo ofrece hoy a ti. Que Dios te bendiga. Si hoy tú te sientes pequeño, dirige tu vista a Dios. No dejes que sombras te muevan. Entrega tu
todos tus sueños se pierden, la vida se torna hostil, o nunca te des por vencido. Entrega tus planes a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Hola, ¿qué tal? Soy Esther Crisóstomo y hoy vamos a hablar sobre este tema súper interesante que se llama resiliencia. La resiliencia es la capacidad de amoldarnos o de no perder nuestra forma. Habitualmente lo vemos que lo aplican en un término metalúrgico, cuando este metal es tan firme que aunque lo sometan a fuego o lo sometan a frío, no pierde su maleabilidad ni sus propiedades. Y eso pasa también con muchísimas personas que son capaces de vivir con entereza las dificultades de la vida. La neurociencia nos dice que las personas que tienen resiliencia son personas que tienen equilibrio emocional frente a las situaciones o las pueden abordar de una manera muchísimo más inteligente. ¿Qué diferencia hay entre ser una persona con carácter, ser una persona fortalecida, ser una persona capaz de superar obstáculos a una persona resiliente? Bueno, pues les voy a poner el ejemplo de la periodista Virginia Sendel. Virginia Sendel en los años 80 fue una periodista pues muy destacada en su labor de comunicar. Sin embargo, en 1997, su hija Michelle y su nieto Mauricio sufrieron un accidente. Su hija estaba en su casa, era Navidad, estaba con sus dos pequeños hijos, un bebé y otro niño más grande de 2 años. Su tercer hijo estaba de visita en la casa de unos amigos y su esposo estaba de viaje. En ese momento se prendió el árbol de Navidad por un cortocircuito. Entonces ella, en su instinto de supervivencia, ella tomó a su hijo, lo aventó por la ventana, regresó por la bebé, pero ya no pudo salir y murió quemada junto con su hija. Cuando Virginia Sendel se entera de esto, pues ella queda totalmente pues devastada porque había sufrido la pérdida de su hija y de su nieta. Su otro nieto todavía estaba en el hospital. Cuando ella lleva al niño al hospital se da cuenta que en nuestro país pues no se cuenta ni con las especialidades ni con los recursos para poder salvarlo y finalmente el niño muere. El único nieto que le sobrevive es el niño que estaba pues fuera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ella entra en una profunda depresión, ella queda totalmente devastada y cuando ella está en el punto más crítico de su tristeza y su depresión, entonces va una amiga y le toca y le dice: Virginia, cuando murió tu nieto en el hospital, tú dijiste que esto no podía seguir pasando, dijiste que cuando tú pudieras ayudar o tuvieras la oportunidad de ayudar a alguien, lo ibas a hacer. Y ahorita hay un niño en el hospital quemado y es tu oportunidad de dar algo. Entonces ella se levanta como está, ni siquiera se bañó, ni siquiera se arregló, se levanta, va a ese hospital, paga con su tarjeta el que a ese niño lo puedan trasladar a Galveston y entonces el niño sobrevive. A partir de ahí, ella crea una fundación que se llama Michi Mao,
que es una de las fundaciones más importantes a nivel mundial para tratar a niños quemados. Esto es precisamente la resiliencia. No es que no te desanimes, no es que no te dé depresión, no es que no te duela lo que viviste, en este caso la pérdida de su única hija y de su nieto, sino el que podamos darle sentido a ese dolor tan grande, a esa situación que se pudo haber vivido en algún momento. Entonces, ella decidió poner esta fundación que hoy ha salvado miles de vidas a lo largo del tiempo de esta fundación. En el año 99 ella recibe la medalla a la mujer más distinguida del año. Hoy ella puede decir, gracias a lo que me pasó, hoy muchos niños se han salvado. Nosotros podemos darle sentido a ese dolor y lo hemos visto en muchas ocasiones. Personas a las que a veces fueron violentadas y tienen fundaciones que previenen la violencia. Mujeres que han perdido a sus hijos a veces en las adicciones, en un homicidio violento y entonces luchan hoy contra las adicciones. Eso es darle sentido a nuestro dolor. Entonces la resiliencia es eso. Hay personas que a lo mejor a través de lo que vivieron nunca más volvieron a ser felices, no volvieron a sonreír, incluso algunas se quitaron la vida, alguien que no pudo superar algo. La resiliencia es darnos cuenta que tenemos la habilidad y la capacidad de superar cualquier adversidad, por dolorosa que sea. La historia de Virginia Sendel, de hecho, no se queda aquí. Su nieto, el que había sobrevivido porque estaba en la casa de unos vecinos, se va de viaje con su papá a Valle de Bravo y muere ahogado. Y ahí pierde a su nieto. Y a ella la vuelven a entrevistar. Y ella dice, son cosas que suceden en la vida. Es parte de la vida. Yo no soy dadora de la vida. Y entonces nos damos cuenta cómo sus creencias y su pensamiento son totalmente diferentes al pensamiento que estamos habitualmente a manejar. A veces nosotros decimos, yo no podría vivir sin mi cama, no podría vivir sin mi tecito, no podría vivir. Y nos damos cuenta que sí podríamos vivir sin eso e incluso darle sentido al dolor y a lo que nosotros vivimos. Había un programa en Discovery Channel que se llamaba Sobreviví. Era un programa que a mí me gustaba mucho porque presentaba precisamente esta fortaleza del ser humano, estas herramientas que nosotros tenemos. Y nos ponían casos tan extremos como alguien que a lo mejor había esquiado y entonces vino una avalancha, estuvo 3 días perdido, se fracturó el pie, pero pudo salir, pudo salirse de la nieve, recuperarse un poco el aliento, bajar de la montaña caminando, así fracturado, caminó 3 días y entonces llegó a la carretera y nos pasan como una serie de eventos realmente que podríamos considerar imposibles. Y entonces por eso se llamaba Sobreviví. Y esta es la parte en la que nosotros nos ponemos a pensar. Si alguien en momentos críticos, en momentos difíciles, en momentos que pensamos insuperables, sobrevive o supera esa situación adversa, en tiempos no tan críticos, ¿cuánta habilidad y capacidad tenemos para superarlos? El ser humano es una creación perfecta, bien hecha. Tenemos instinto de sobrevivencia, tenemos inteligencia, tenemos capacidad, tenemos muchas cosas, pero a veces tenemos algo muy saboteador que está en nuestra mente, en lo que nosotros tenemos que trabajar. Por eso es tan importante la resiliencia. Y hoy vamos a hablar de algunos puntos que nos van a presentar cuáles son las características de las personas resilientes para que nosotros podamos ir tomando nota e ir adquiriendo esas habilidades. Nuestro ser ya tiene esa riqueza, pero a veces necesitamos desarrollar la habilidad. Así es que vamos a empezar con la primera que dice: la gente resiliente conoce sus límites, pero también conoce su potencial. Entonces, nosotros necesitamos conocer límites y potencial. ¿Límites para qué? Para irnos con cuidado. Pero el potencial es para alcanzar metas, para alcanzar objetivos, para alcanzar eso que nosotros nos proponemos. Pero a veces nosotros no tenemos ni la menor idea de cuál es el potencial que tenemos. Yo en algunas ocasiones les pregunto en mis conferencias a la audiencia: levanten la mano quién podría pilotear un avión,
quién podría correr un carro de carreras, quién podría cruzar el Canal de la Mancha. Y la gente no levanta la mano porque dicen, no, ¿cómo voy a pilotear un avión si no soy piloto? Pero la pregunta es, ¿quién cree que podría hacerlo? Y la realidad es que todos deberíamos de levantar la mano y decir, yo podría pilotear un avión, solo que no he tomado las clases. Porque la conciencia que nosotros tenemos que tener no es de las habilidades adquiridas, sino de las que podríamos adquirir. Por lo tanto, un reconocimiento de tu persona y de tu potencial es reconocerte como una persona capaz. Soy capaz de pilotear un avión, correr un carro de carreras, soy capaz de saber cocinar, soy capaz de esto, soy capaz del otro, solo que no he tomado las clases. Pero si nosotros en automático nos definimos de forma negativa y no nos sentimos capaces, entonces nuestro cerebro procesa de una manera pues mucho más difícil el poder realizar o sobrevivir o sobreponernos a esa situación. Defínete con estas 3 características. Número 1, soy capaz. Soy capaz de superar una adversidad, conquistar una meta, soy capaz de generarme un propósito, soy capaz. Soy inteligente. Soy inteligente. Yo sé que nosotros tenemos una educación a veces saboteadora, bullying, que en muchas ocasiones apenas te equivocas y dicen, ay, eres un tonto, eres un menso, eres honesto. Y en automático, incluso cuando nosotros nos equivocamos, también nos lo decimos. Pero no, tú eres inteligente. Soy inteligente. Oye, pero sí, porque soy inteligente. Dios no hace cosas mediocres ni mal hechas. Somos capaces, somos inteligentes y somos importantes. Claro que eres importante. Eres importante para ti, eres importante para tu familia, eres importante para quien te ama, eres importante para Dios. Entonces, con estas 3 conceptos, con estos 3 conocimientos, soy capaz, soy inteligente y soy importante, va a ser un buen punto de partida para ser resiliente. Número 2, las personas resilientes son creativas. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, estas personas que viven de la creatividad y por ahí dicen, nos morimos de hambre porque queremos. Aquí en la ciudad en la que yo vivo, en Morelia, Michoacán, hay un señor que de las hojitas de palma hace grillos, hace todas las cosas que tú ves que son verdes, él las hace con su palma, ¿no? Pero él tiene un tendido en el piso, no tiene como el local formal. Entonces, para que la gente pueda ver las artesanías que él crea, esa misma hojita de palma, él hace música como si trajera una armónica. Entonces, ¿qué sucede? Le dan dinero por tocar su música, le dan dinero por sus animalitos o las creaciones que hace. Entonces, una persona resiliente es creativa. Hoy no puedo hacer esto, pero puedo hacer esto, lo puedo solucionar de esta manera. Y nos damos cuenta cómo existen personas con estas características. Yo puedo ir en mi carro y de repente el carro se para y hay quien piensa, puedo ir a la primer gasolinería, puedo pedir que me empujen, puedo levantar aquí el cofre. ¿Dónde están sus puedos? Ese es como mi estado de creatividad. Pero hay quien se le para el carro y dice, ¿quién fue? ¿Por qué lo descompusieron? ¿Quién lo agarró? ¿Quién no lo echó gasolina? En pocas palabras, buscan culpables. Una persona resiliente es creativa, creativa para sobrevivir, creativa para salir adelante, creativa para resolver sus problemas, creativa para sacar la adversidad. La creatividad va a ser una característica fundamental. Número 3. Son personas que poseen autoconfianza. La autoconfianza es confiar en nosotros. A veces, miren, contemplamos a muchas personas y decimos, ay, qué bonito talento tiene, qué bonito canta, qué bonito predica, ay, qué bonito hace esto, ay, qué bonito trabajo hace, wow, es espectacular. Y entonces nos vemos totalmente admirados o conmovidos por las cosas que los demás pueden hacer. Y no nos damos cuenta que a lo mejor también alguien está viendo nuestro talento y nuestras habilidades. Pero colocamos bondades, colocamos talentos en otra persona porque nos tornamos incapaces de ver los propios. Necesitamos tener autoconfianza. Como esta frase que dice, no vengo a ver si puedo,
porque puedo, vengo. Estar seguros de que nosotros podemos llevar a cabo y llevar a término un proyecto. Podemos tener logros, podemos hacer las cosas bien, podemos alcanzar el éxito, podemos ser personas que cuiden su persona, que cuiden su imagen, que estén equilibrados. Eso es tener autoconfianza. Cuando tú le has invertido a tu persona y hacemos una mejor versión de nosotros mismos. 4, son personas que aprenden de sus errores. Puede ser que nosotros hayamos sido educados para no aprender de nuestros errores, sino lacerarnos por ellos. Y aprender de nuestro error es hacernos estas 3 preguntas. ¿Qué me llevó a tomar esa decisión equivocada? ¿Cuál era la circunstancia que yo estaba viviendo por la cual tomé esa decisión? Si yo me encontrara hoy mismo en esa situación, ¿cuál podría ser una mejor alternativa de solución? Hacer este ejercicio va a hacer que nosotros podamos evaluar alternativas de solución y no centrarnos ni en la equivocación, ni en el error, ni en la decisión, sino en cómo nosotros podemos actuar de una mejor manera en una siguiente ocasión. El error solo tiene una utilidad y se llama aprendizaje. No es para torturarnos, para lacerarnos, para ofendernos y tampoco para ofender, lacerar y torturar al que se haya equivocado. Su única utilidad es el aprendizaje. 5, viven el aquí y el ahora. No viven angustiadísimos por lo que pasó, pero tampoco viven ansiosos por lo que pudiera pasar. Viven el aquí y el ahora. Y nosotros necesitamos fortalecer este aquí y ahora, este sistema de concentración que deberíamos de tener constantemente. ¿Cómo podemos fortalecer el aquí y el ahora? Bueno, pues podemos, por ejemplo, tener nuestros sentidos en la actividad que estamos realizando. Si nosotros estamos leyendo un libro, entonces a veces pasa que en lo que estamos leyendo la página nos ponemos a pensar, ay, si saqué la ropa de la lavadora, ¿qué voy a hacer de comer mañana? Ay, tenía que entregar esto al ratito. Y estamos repasando mentalmente otras actividades en lugar de estarnos concentrando en lo que nosotros tenemos que estar concentrados. Tenemos que vivir el aquí y el ahora. Cuando estemos en nuestra lectura, necesitamos leer y cuando nuestra mente se va, regresar y leer desde un renglón arriba. Y otra vez la mente ya se fue a la lavadora, la regresas y lees desde un renglón arriba y lees la hoja. Ya que terminaste la hoja, la vuelves a leer y te preguntas qué aprendí, qué encontré. Tenemos que fortalecer el aquí y el ahora, la concentración. Hoy a nosotros nos cuesta mucho trabajo esto porque estamos hablando con alguien y tenemos el celular. Porque estamos viendo la tele, mientras vemos el celular, mientras estamos en otra cosa y entonces no nos permite vivir el aquí y el ahora. Esto quiere decir que una persona resiliente vive un día a la vez, pero lo vive concentrado, lo vive con sus 5 sentidos. Número 6, ven la vida desde un prisma o un filtro positivo. Nosotros podemos a veces no ver las cosas de manera positiva y verlas desde este prisma negativo. ¿Cómo? Puede ser que alguien me diga, ¿sabes qué, Esther? Me caes mal, ¿no? Y yo lo puedo tomar desde un punto negativo y decir, ay, me lo dice para ofenderme, para que me sienta mal, para que me sienta triste, me está haciendo menos y me empiezo a sentir mal. Y verlo desde un prisma positivo es verlo desde el punto en el que está existiendo. Por ejemplo, decir, pues esa es tu opinión y la belleza es subjetiva, así es que tiene que ver, la forma como tú lo expresas tiene que ver contigo, no tiene que ver conmigo. Pero nos cuesta trabajo, a veces somos poco pensantes y más reactivos y tenemos que hacer un alto. El resiliente es capaz de traducirlo de una manera positiva para no generarse un daño emocional.
7. Cultivan amistades que sobresalen. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo conocer pues, 1,000,000 de personas, ¿no? Pero las personas que yo quiero cerca de mí, quiero que sean mis amigos, son personas que deben de tener 3 características, que les suman a tu vida, que te enseñan algo y que se superan. Estas 3 personas o estas características, ¿por qué son tan importantes? Nosotros nos convertimos en las personas con las que nos relacionamos. Si yo me relaciono con los más chismosos, pues voy a acabar bien chismosa. Si yo me relaciono con las personas que se quieren superar, que quieren crecer, que quieren mejorar, voy a acabar superándome. Si yo me relaciono con los quejosos, voy a ser quejosa. Nosotros nos convertimos en las personas con las que nos relacionamos. Las personas nos suman, nos ayudan a crecer y a mejorar o nos restan. Por eso es tan importante. A veces pensamos, es que yo no quiero ser discriminador, no. Una cosa es discriminar y otra cosa muy distinta es elegir las personas con las que nosotros nos vamos a relacionar. Y nosotros tenemos ese derecho, y no solamente ese derecho, esa responsabilidad de decidir de quién yo me voy a relacionar, de quién me voy a permear. Y por eso es importante, nosotros por ejemplo cuando tenemos una red social, si de repente tú ves que alguien publica cosas que van muy en contra de lo que tú quieres sumarle a tu vida, elimínalas, porque no le aporta, porque no le suma, porque no me hace una mejor persona. Una persona resiliente cultiva amistades que le ayudan a crecer, que le ayudan a mejorar y que le suman a su vida. No personas que nos acercan quizá a otras cosas que no solamente no le suman a nuestra vida, sino que incluso las pueden perjudicar. Por eso es tan importante ser selectivos. Número 8. Las personas resilientes no controlan la situación, controlan sus emociones. ¿Notan la diferencia tan grande? Es que debería de ser así. Es que tenía que haber actuado de esta manera. Es que debió haberlo y entonces queremos control no solamente de las situaciones, incluso de las personas. Tú deberías de ser así. No lo hiciste, quedas anulado como persona. En mi control no está si se poncha la llanta o no, si llueve o no, si la gente es amable o no. Yo no tengo control sobre eso, pero sí puedo controlar mis emociones y la reacción que yo voy a tener. Yo puedo, por ejemplo, vamos al mismo ejemplo que les ponía, si alguien me dice, ¿sabes qué, Esther? Me caes mal. Yo puedo, como no tengo control de la situación y no controlo mi emoción y le digo, tú me caes más mal, entonces esa persona puede ser que yo desahogue mi emoción, pero pues ya perdí la amistad. Entonces nosotros podemos reaccionar al controlar la emoción de una manera mucho más asertiva. E incluso puedo decirle, oye, la manera como me lo dices y lo que me dices me hace sentir incómodo. Entonces, yo no tengo control de la situación, ni de las personas, ni de sus palabras, pero sí tengo control de mi emoción. Y como pensamos, sentimos y como sentimos, actuamos. Si yo pienso que mi control no está en la situación, sino en la emoción, entonces pienso algo positivo y constructivo. Lo que me está diciendo, me lo está diciendo porque está molesta. Entonces yo le voy a responder, la forma como tú me estás hablando me hace sentir incómoda y te voy a pedir que me respetes. Entonces ahí está controlada mi pensamiento, mi emoción es más baja y puedo mantener esta relación interpersonal más saludable, menos reactiva y más asertiva. Otra característica que tienen las personas resilientes es que son flexibles, se adaptan a situaciones y a circunstancias. Viktor Frankl es un psicólogo que estuvo prisionero en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Él escribió un libro muy valioso que se llama El hombre en busca del sentido. Y él decía que cuando estaba en el campo de concentración, pues él sufrió muchas pérdidas porque estaba recién casado y perdió a su esposa, perdió a sus padres, perdió su nacionalidad, perdió sus propiedades y quedó exiliado en Estados Unidos. Entonces él tenía que tener esta flexibilidad de darse cuenta que no solamente tenía que vivir pérdidas, sino que además tenía que vivir en otro país.
y tenía que ser flexible y adaptable a eso. Cuando él deja su país y acaba en Estados Unidos, él escribe todo lo que aprendió en ese campo de concentración. Él diseña la logoterapia, escribe ese libro, ayuda a muchas personas, se vuelve a casar, sobrevive y se convierte en una persona exitosa. Eso es ser una persona resiliente y flexible. Entonces él comenta que vivía en el aquí y en el ahora, que vivía un día a la vez, y entonces él dice que había muchas personas que buscaban la oportunidad de llegar a la alambrada electrificada para morir, o a lo mejor los soldados los mataban en lo que llegaban. Y él se dedicaba a motivarlos para poder salir adelante de esa situación adversa. Y el pensamiento flexible que él tenía era capaz y mañana se acaba la guerra. Y cada día que él se levantaba, él decía capaz y mañana se acaba la guerra. Y otra vez él se levantaba y decía capaz mañana se acaba la guerra. Nosotros no debemos de pensar, ay, esto es horrible, es insoportable estar encerrado, yo ya quiero estar en la calle, necesito mi trabajo, necesito esto, necesito el otro. Esto va a acabar, esto va a pasar. Pero hoy me tengo que adaptar a esto que tengo en el aquí y en el ahora. No solamente me vuelvo flexible, porque a lo mejor hoy hay juguetes por todos lados, porque a lo mejor comemos a deshoras, porque a lo mejor se nos sobrepasan muchas cosas. Flexibles. Capaz mañana se acaba la guerra. Por eso necesitamos esa flexibilidad, adaptarnos a la circunstancia que tenemos en este momento. Número 10. Son personas perseverantes. Dice el dicho que el que persevera alcanza. Y hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, las gotas horadan la piedra. Y no es por la fuerza, es por la frecuencia. Yo sé que en Phoenix, como en muchos lugares de Estados Unidos, pues hay una versatilidad de personas de diferentes países. Entonces, pero yo les voy a hablar de México. Y decimos aquí en México que los mexicanos a veces tenemos un problema con la perseverancia y no terminamos lo que empezamos. ¿Qué quiere decir esto? Que empezamos muy felices, muy emocionados, muy entusiasmados el ejercicio, pero a los 3 días lo dejamos. Que empiezo muy entusiasmada también la dieta, pero a los 3 días lo dejamos. Que empiezo la lectura y también a los 3 días lo dejamos. No somos perseverantes. Una persona resiliente es tenaz, decidida, perseverante y, si lo quieren escuchar en términos comunes y coloquiales, necia. Lo consigo porque lo consigo y lo hago porque lo hago y me salgo con la mía porque me salgo con la mía. Una persona resiliente lo consigue. Va por eso que quiere. No se desanima y no avienta el proyecto a la primera, no era para mí seguramente. No, yo creo que pues ya estaba de Dios que esto no se hiciera. Y entonces tenemos 1000 pretextos culpables y responsables antes que ser perseverantes. Necesitamos ser tenaces y perseverantes en esas cosas que nosotros queremos. Número 11. Son personas que tienen sentido del humor. Hay personas que dicen, no, a mí no me hagas bromas porque me molestan. Ay, a mí esos chistes se me hacen tontos. Esas películas, ¿qué? Y entonces parece que están peleadas con el buen humor. Nosotros tenemos que aprender a tener buen humor. ¿Cómo podemos tener un buen humor? Bueno, quien tiene un buen humor son personas capaces, número 1, de reírse de sí mismas. Como cuando vas corriendo, te resbalas y te caes. Hay quien se cae y se levanta rapidísimo y voltea a ver que nadie los haya visto y que nadie se haya reído. Una persona que tiene sentido del humor quizás se cae, se resbala, se queda tirada y muerta en la risa como 3 días, se queda riéndose con los demás. Dice, no pasa nada, todos nos caemos y también nos reímos del que se cae. Son capaces de reírse de sí mismos, de sus fallos, de sus errores, incluso hasta de sus defectos. Son personas que no lo toman todo demasiado en serio. Toman tiempo para divertirse, tiempo para compartir, tiempo para reírse, equilibran su vida de tal manera que la felicidad está incluida.
No todo tiene que ser serio, no todo tiene que ser correcto, no todo tiene que ser como debe de ser, sino que se dan la oportunidad de tener sentido del humor, de reírse, de hacer reír a los otros, de hacer que los demás se sientan bien y a gusto con ellos mismos y con la gente que les rodea. Número 12. Reconocen el apoyo social. Esto quiere decir que son capaces de pedir ayuda. Hay personas que dicen, yo no pido ayuda para que no me la pidan. Así, cada quien se rasca con su propia uña, resuelve lo que tiene que resolver, hace lo que tiene que hacer y no nos molestamos. Pero una persona resiliente es una persona que sabe que la clave del éxito está en tus relaciones interpersonales, que sabe el placer que se experimenta cuando tú ayudas a alguien. Yo sé que todos hemos tenido la oportunidad de ayudar a alguien y a lo mejor terminaste de ayudarlo ya muy tarde, muy noche, a lo mejor requirió de muchísimo esfuerzo, pero lo ayudaste. Y llegaste a casa y descansaste convencido de que habías hecho la obra del día. Entonces, cuando nosotros pedimos ayuda, le damos esa sensación al otro de que ese día hizo su buena obra. Por eso es tan importante hacer este círculo de reciprocidad en el que nosotros somos capaces de dar, pero también de recibir. Que somos capaces de otorgar la ayuda, pero también de recibir la ayuda, que no somos autónomos, no somos autosuficientes, mucho menos poderosos ni capaces de hacerlo todo o pensar que no necesitamos de nadie. Todos necesitamos de todos y podemos hacer una bonita red de ayuda, de dar y de recibir. Habrá personas que nos rechacen y nos quieran ayudar, pero habrá personas muy dispuestas. Esa reciprocidad siempre va a ser importante, el que nosotros podamos generar ese círculo. Por eso las personas resilientes son capaces de pedir ayuda, no les da vergüenza, no les da miedo, sino que todo lo contrario, saben que siempre va a haber un alma buena que va a poder tenderles la mano. Y vamos a la última, que es la 11, y es las personas resilientes tienen fe. Y vamos al versículo que tenemos esta noche que dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Entonces dice, la fe, vean esta maravilla de palabra, es la garantía, dice. Si tú tienes fe, ya lo tienes garantizado. Si tú no tienes fe, estás perdiendo la garantía. Dice, la fe es la garantía de lo que se espera. Cuando yo me arrodillo y le pido a Dios, por favor, bendíceme en esto, ayúdame en esto. Si tú tienes fe, es la garantía de lo que tú estás esperando. O sea, en pocas palabras, de lo que tú estás pidiendo. La fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. La certeza de eso que pensamos que es imposible. La certeza de eso que vemos como inalcanzable. Por eso me gusta mucho este versículo de Hebreos 11:1. Ahora bien, dice, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Con el simple hecho de tener fe, nosotros ya podemos tener fortalecida nuestra resiliencia. Así que no podemos vivir sin esperanza. Hoy hablamos de 11 elementos que nos van a ayudar a ser personas resilientes, por lo tanto, ser capaces de superar cualquier adversidad. Así es que ya tienes ahí la lista, solo hay que hacer nuestro checklist, revisarlas y desarrollar las habilidades que nos hagan falta. Muchísimas gracias. Hola, soy Rosario Castro y te saludo desde México. Bienvenido a mi cocina. Hoy aprenderemos una sencilla receta ideal para consentir a la familia o para poder convivir en esa ocasión especial. Hoy haremos pie de manzana. Para la base de nuestro pie prepararemos una masa quebrada. Necesitamos 2 tazas de harina de trigo, 1 taza de azúcar mascabado, media cucharadita de sal. Vamos a integrar perfectamente los ingredientes secos y después agregaremos 1 taza de margarina o mantequilla sin sal.
También podemos utilizar un sustituto vegano de este ingrediente. Con nuestras manos la vamos a desbaratar perfectamente hasta darle una consistencia arenosa. Para amasar es importante que involucremos lo menos posible las manos y vamos a amasar agregando muy lentamente y en pequeñas cantidades agua helada o agua que esté muy fría. Una vez que hayamos humedecido la mayor parte de la masa, entonces con nuestras manos la vamos a unificar. Recordemos que no necesitamos amasarla demasiado, solamente integrarla perfectamente hasta formar una masa. Esta masa es importante que la refrigeremos por espacio de 1 o 2 horas, la colocamos en una bolsa de plástico y la llevamos al refrigerador. Mientras nuestra masa está reposando, vamos a pelar y a picar 5 o 6 manzanas, pueden ser verdes o rojas. Particularmente me gustan las verdes porque tienen un toque de acidez. En una cacerola ponemos 2 cucharadas de margarina o mantequilla, agregamos nuestras manzanas previamente picadas en cubos, si prefieres puedes usar rodajas, agregamos media taza de azúcar mascabado, 1 cucharada de canela en polvo y puedes agregar otras especias de tu preferencia como jengibre, nuez moscada o clavo de olor. Cocinaremos durante algunos minutos hasta que la manzana esté ligeramente cocinada y el caramelo que se forma tenga un punto de hilo. Es importante poner a enfriar nuestras manzanas antes de utilizarlas. Para la cobertura haremos una especie de crumble que se usa en algunos platillos muy ricos. Ponemos media taza de harina de trigo, media taza de avena molida, media taza de azúcar mascabado, media taza de margarina o mantequilla y media taza de nuez picada. Mezclamos estos ingredientes para nuestra cobertura. Nuestra masa, al sacarla del refrigerador, la vamos a estirar lo suficiente para poder cubrir un molde para pie. La masa que utilizamos sirve para 2 pies. Yo estoy utilizando solo la mitad de la mezcla. La otra mitad de la masa la puedes conservar en el refrigerador. Cubrimos perfectamente nuestra base para pie. Es importante que cubramos bien las paredes, cortemos los excesos. Esta base la vamos a precocer por unos 20 minutos a 180 grados en el horno para que se cueza un poco antes de colocar el relleno. Puedes hacerle algún detalle a la orilla con tus dedos o con un tenedor y es muy importante picar el fondo de nuestra base para evitar que se levanten burbujas. Una vez que hayamos terminado de hornear nuestra base, colocamos nuestras manzanas drenando el exceso de líquido. Ese caramelo que quedó no lo vayas a tirar, lo podemos utilizar para la presentación final de cada porción de este delicioso pie. Después vamos a colocarle encima la mezcla que hicimos con harina, avena, azúcar, margarina y nuez. ¿La recuerdas? Esto creará una capa crocante, deliciosa y además con un excelente contenido de fibra. La volveremos a hornear a 180 grados hasta que la superficie esté bien dorada. El amor y la dulzura son sinónimos que convergen en la cocina. Te invito a practicar esta receta y poder disfrutar junto con tu familia de un apapacho y de un poco de amor. Tenemos la confianza de que Dios nos ha hablado a cada una de nosotras y que también Él nos dará la fuerza y la voluntad para hacer lo que Él nos ha indicado hoy por hacer. Y mientras nos vemos en la próxima, que Dios les bendiga y les guarde, que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y que tenga de todos nosotros misericordia. Que pasen una feliz semana.
lo siento más cerca que el ayer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya los salvados. El Señor vendrá, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados al clamor final. Los cielos se abrirán. Las profecías cumplidas ya están, y el pueblo escogido persecución tendrá. Solo falta poco tiempo. Todo indica que está cerca la venida del Señor. Y al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados al clamor final. Los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, seremos transformados al clamor final.